Hay una frase que me repito todas las noches, sobre todo cuando he tenido un día de esos pesados, porque algunos creen que los pastores no tenemos problemas, estrés, angustias. Las tenemos, somos humanos. Y aparte de la carga de las demás personas, pues también llevamos la nuestra y traemos todo eso a los pies de Jesús. Pero esa es la frase con la que me duermo. Mañana será otro día. Bástale a cada día su propio mal, ¿verdad? Y como digo yo siempre, ya cuando llega ese momento, digo yo, y este muñeco se mete en su estuche para amanecer con nueva misericordia al día siguiente. ¿Qué tal si le damos un vistazo al futuro? Les he leído este salmo varias veces. Quiero que me aguanten, por favor, porque es bueno repasarlo y es solo para poderme introducir a lo que viene. El Salmo 23 es un salmo progresivo. Si cumples con la primera línea, se cumplirá la segunda, se cumplirá la tercera y así sucesivamente hasta terminarlo. Dice la escritura, Jehová es mi pastor. A ver todos, eso es, nada me faltará. El que cree que Dios es su pastor, cree que no le falta nada. Entonces sigue el siguiente verso, en lugares de delicados pastos me hará descansar. No descansa el que no confía que Dios provee. Descansa el que sabe que Dios provee. Eso se aplica al día domingo cuando descansamos y buscamos al Señor. Eso se aplica en la tarde cuando termina la faena del día y podemos descansar. Eso se aplica en tiempos de angustia, persecución y estrechez. Descansar en el Señor, que nada nos faltará. Y entonces descansamos. Luego, junto a aguas de reposo me pastoreará. Él pastorea al que descansa porque confía que no le falta nada. Confortará mi alma. Él conforta el alma de aquel a quien puede pastorear porque toma tiempo de descansar debido a que cree que nada le faltará. Después dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Es mucho más fácil oír las instrucciones de cómo ser guiado por Dios cuando estamos siendo confortados, porque somos pastoreados, porque estamos descansando, porque confiamos que no nos falta nada. Aunque dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. De nuevo es progresivo. Cuando ya somos pastoreados porque descansamos, porque confiamos, Él nos guía por senda de justicia. Y si atravesamos un valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Progresivo. Todo en futuro. Lo que David hacía era echarle un vistazo al futuro, ojo, basado en la fe y confianza que le tenía a Dios. Tú puedes imaginar un futuro de acuerdo a la confianza que en Dios tienes. No me va a faltar. La escritura no dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará mientras tenga trabajo, me den aumento, el salario alcance. Entonces, ¿en qué quedamos? Nada nos faltará porque Él es nuestro pastor. Punto. Y luego va progresando el salmo y le echa un vistazo. Dice, e incluso considera, mira, David era un hombre de tanta fe, está dentro de los héroes de la fe en Hebreos 11. Sin embargo, él está considerando un futuro aún peligroso. Y se está anticipando a ese futuro con un buen vistazo diciendo, aún si yo pueda caminar en un valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán ¿qué? Aliento. Aún si yo camino ahí, Dios estará con nosotros. La fe, dice la escritura, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros decidimos enfrentar lo que estamos viviendo con fe, decidimos enfrentarlo con pesimismo, optimismo, con buen ánimo, con unidad familiar, solos. Esas son decisiones que nosotros vamos tomando. Pero definitivamente el oído es vital. El oído es vital. Por aquí se contagia uno de miedo, temor, duda, angustia, ansiedad. Por aquí. Por eso dice la escritura, las malas conversaciones corrompen buenas costumbres. En Mateo capítulo 13, verso 18, hoy me voy a ir a lo básico. Ya saben que
Eso es lo que me agrada y creo que es fruto de la oración de pedirle a Dios, Señor, dame una palabra para la vida de cada persona, para que cuando salgan de su casa o regresen tengan algo que practicar de tu palabra. Y la parábola del sembrador fue la primera que Jesús habló y dijo, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a poder entender el resto? Y es muy sencilla, pero a la vez profunda. En el verso 18, Mateo 13 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando hablamos de que la palabra fue sembrada junto al camino, dice la parábola, que vienen las aves del cielo y roban la semilla o la palabra. Y entonces él explica acá. Lo que ocurre, la interpretación de esto es que cuando alguien no le entiende, entonces viene el malo y la arrebata. Orando por todos ustedes y por su servidor, obviamente, aquí en esta escritura me encuentro que la palabra de no entender la escritura, ahí hay un truco escondido que el enemigo puede aprovechar. Tener la esencia de lo que se nos enseña es tener entendimiento de lo que estamos aprendiendo. Y el original dice, es poner dos combatientes hostiles juntos. Alguien va a ganar. Entonces está la capacidad de entender de acuerdo a lo que Dios quiere decir. Y cuando dice no entender o no la entendemos, no se refiere que no entendiste nada, sino que entendiste mal. Quiero de nuevo, entendiste mal. Mal, el maligno. Él sembró otro entendimiento. Y es así como se roba la palabra o el entendimiento de lo que venía de parte de Dios para tu vida. El enemigo roba la palabra por medio de darnos otro entendimiento. Él no desea evitar la renovación de nuestro entendimiento, sino darnos otro para que seamos transformados, pero no de manera que experimentemos la voluntad de Dios, sino opuesta a eso. Eso es lo que el enemigo va a tratar de hacer. Por lo tanto, tenemos que cuidar cómo escuchamos y cómo entendemos la palabra del Señor. Por ejemplo, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso viene por la renovación de nuestro entendimiento para experimentar esa voluntad buena, agradable y perfecta. Entonces la gente viene y dice, no, es que lo que me pasa. Y entonces no tienes el entendimiento que las Escrituras te ofrecen, sino el entendimiento que alguien más te está ofreciendo. Dios es bueno, Dios tiene misericordia todos los días de nuestra vida. Entonces en la parábola lo que tenemos que evitar primero es que entendamos de una forma equivocada lo que el Señor nos quiere decir y bendecir. Persecución por lo que crees. 20, verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Tiene un pico de emoción, de gozo impresionante, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ojo, cuando la Escritura dice que es de corta duración, aquí lo voy a ampliar un poco más a la vida. Existen personas que son de corta duración en todo lo que hacen. Siempre están cambiando lo que hacen. Todo les dura muy poco tiempo. Como decía mi mamá, mira, Cash, me decía él, no seas arranque de macho y parada de mula, me decía. Es decir, arranca como caballo de carrera y cuando para se siembra, que no hay quien lo mueva. Y entonces ella también me decía, ay, mira, Cash, tenés que aprender a no ser 14 oficios o 7 oficios, 14 necesidades. Esos proverbios me fueron penetrando poco a poco a mi mente y dándome a mi entendimiento cosas que me sirven para vivir el día de hoy. Entonces las personas que suelen sobreemocionarse positivamente, también suelen afligirse y entrar en temor con la misma intensidad que se gozaron, perdiendo así algo
que habían ganado. ¿Y por qué estoy enseñando esto? Porque creo que por el Espíritu de Dios puedo ver cómo, debido a todo lo que pasa en esta crisis, hay mucho altibajo emocional. Un día estás, wow, mañana salimos, otro día, ya volvieron a decir tal cosa. Y ahora nos dijeron y ahora nos dicen otra. Y eso va causando, va drenando nuestras emociones. Y mire, eso trae un cansancio y trae una fatiga que es difícil soportarla. A mí me pasa, por eso te estoy predicando esto. Porque a mí me pasa también, y esta es la palabra que me ha dado para que me pase menos o pueda yo sobreponerme a esto. Estas son aquellas personas que cuando todo va bien, ellos están bien. Te repito de otra forma. Son aquellos que están bien cuando todo va bien. Están mal cuando las cosas van mal. Todo estará bien mientras les vaya bien. Estos tropiezan, dice la Escritura, es decir, cambian su caminar y aún su destino por miedo. Corta duración. Has leído 3 capítulos de 15 libros, pero ni uno entero. Yuhu, corta duración. Los proyectos nos van a gustar si son en corto, no en largo. Entonces, cuando soy una persona dada a la corta duración, y luego entonces me emociono cuando recibo la palabra de Dios, pero le aplico la misma conducta de mi carácter. Le aplico a la Escritura la misma conducta diciendo, wow, sí, gloria a Dios, aleluya. Y para abajo otra vez. Entonces hay que componer el oído para entender, hay que componer el carácter también en nuestra vida para tener una mejor tierra para la palabra que Dios nos está dando. Esta palabra de Dios, según Hebreos 4:12, dice que es así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante o cortante que toda espada de 2 filos, ojo, y penetra hasta partir el alma, donde están todas las emociones, y el espíritu, que es el que se conecta con Dios, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra que Dios te quiere dar constantemente está viva, tiene vida, está viva y es eficaz, es eficiente, es algo que me va a hacer lograr algo bien hecho. Esta palabra, según Mateo 13:22, dice, el que fue sembrado, esta es la tercera tipo de tierra, entre espinos, este es el que oye la palabra, todo la oye, pero el afán de este siglo, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Ojo, la oye, la entiende y da fruto y produce al 100, 60 o 30 por uno. Es un error creer que la buena tierra es únicamente aquella que da 100% del fruto. ¿Qué estamos diciendo en la parábola del sembrador? Es cuando Dios te da una palabra, cuando oyes una prédica, si dieras el fruto de esa palabra, dieras solo el 30%, ya eres buena tierra, así que no hay ninguna condenación. Pero si nosotros vamos limpiándonos de espinos y de abrojos, del afán de la vida, sí, del engaño de la riqueza, de las emociones mal manejadas y de no entenderla, entonces podemos crecer del 30 al 60 al 100%. Hay gente que da más fruto, gente que da menos fruto, pero si ya estás en el 30, eres buena tierra y te declaro buena tierra para la palabra de Dios. Ojo, la palabra de Dios es una buena semilla todo el tiempo y está viva y es eficaz. Sin embargo, se puede ahogar y volverla no fructífera por miedo del afán de este siglo. ¿Qué es el afán de este siglo? Familia que estás allí. El afán de este siglo es básico, elemental. ¿Cuál es? ¿Qué comer, qué vestir, trabajo, paga, salario, empresa, ventas? ¿No es eso el afán de todos los días? ¿No es eso a lo que salís todos los días cuando vas a trabajar? Y luego a veces se nos acusan a las personas que queremos enseñarles cómo a través de la palabra de Dios les va bien ahí. Cuando, si no puedo llevar la palabra de Dios a mi trabajo y a la familia, ¿a dónde la puedo llevar?
Entonces, lo que quiero decirte en esta oportunidad es que si tengo resuelto el problema del afán por la vida, no el ingreso mensual para la vida, sino el afán de la vida. Porque la palabra no dice que la palabra sembrada en ti se ahoga por un bajo salario, o por mucho salario, o por mucho ingreso, poco ingreso. Dice aquí, se ahoga, la palabra que está viva se ahoga, es decir, se hunde hasta que queda sin respiración y muere. Eso se ahoga si yo tengo afán por la vida. Entonces, de lo primero que tengo que aprender en las Escrituras para poder dar fruto de toda palabra que me siembran es que no me debo afanar por la vida. Eso no quiere decir que eres un irresponsable, sino que en donde trabajas, trabajas confiando que si eso no alcanza, de eso no depende Dios para que Él te bendiga, sino de tu fe, de cómo le crees al Señor. Me mandó un chat un amigo que normalmente me está dando palabras de ánimo, me envía palabras de ánimo, pero esta vez me dice: pastor, gracias por su palabra cuando empezó y cuando enseñó que nada me faltará. Cuando nos dijeron que teníamos cuarentena y encima de eso un toque de queda de 12 horas, me agarró sin ahorro, sin efectivo y la refrigeradora vacía. Me sentí morir. Sin embargo, le creí a Dios y no me ha faltado nada. De nada. Tocan a su puerta, gente que no lo conoce, gente que no sabe por qué está pasando. Dicen: mire, sentimos los vecinos traerle esto, aquí está. ¡Wow! ¿Cómo lo saben? Dios hablando a las personas. Entonces, si nosotros logramos quitar el afán de la vida, quitamos lo que ahoga la buena semilla de Dios, y aquellos que en Él confían siempre son las personas que más crecen en el Señor, porque no hay nada que ahogue la palabra. En Romanos capítulo 8, verso 31, hay un verso. Este verso a mí me parte el corazón, porque es el amor de Dios expresado de una manera inmensa. Si Dios nos da lo más grande, ¿no nos dará lo demás? Es una pregunta, ¿no nos dará lo demás? ¿Quién pues, dice, perdón, en el verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Uy, ese verso lo repetimos a cada rato, sobre todo cuando estamos en angustia. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Tenía yo en mi casa, cuando estábamos recién casados con Sonia, he contado esto. Estaba mi casa, estaban mis vecinos de frente, amigos, y los de lado, y había un perro callejero, perdón, pero así se llamaba, no quiero hacer alusión a nadie, Bobby. Y Bobby era un perro de fe, digo yo, porque cuando hacía frío, el perro escogía bajo qué motor de carro dormir, y siempre escogía el que recién acababa de llegar porque está calientito. Entonces Bobby dormía en la casa de nosotros, en la de frente, en el lado. Pero Bobby, a diferencia de otras mascotas que comen una vez al día, Bobby comía 3 veces al día, porque lo alimentábamos nosotros, los vecinos de enfrente y los de lado. Lo más divertido es que cuando llegaba el tiempo de la vacunación, si no nos comunicábamos entre los 3, lo vacunábamos nosotros, los de enfrente y los de lado. ¿No tenía casa o tenía 3?
no trabajaba. Y un día yo voy saliendo a la calle cargado, afanado, para ir a conseguir el sustento del día, del mes. Y Bobby está parado frente a mi casa. Yo me hacía para acá, el perro se hacía para allá, como que el perro no me quería dejar salir. Y decía, pero Bobby, hacete a un lado. Y hasta que oí la voz de Dios, me dijo, si le doy de comer a Bobby, ¿no te voy a dar de comer a ti? Yo empecé a llorar. Dije, Señor, perdóname por esta falta de confianza. Si cuido a Bobby y aún para que lo vacunen, ¿no te tendré sano y saludable a ti? Y eso es lo que Dios te dice hoy. Nosotros podemos. Quiero leer texto en Hebreos capítulo 11 en adelante. Y le titulé yo aquí, si ellos pudieron, podremos nosotros. Dice el verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahora les voy a dar un listado. Y ustedes lo revisan en casa, lo estudian con toda su familia, esto va a estar muy bonito. Verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Paréntesis, ustedes saben que la primera obra de fe que registra la Biblia entera fue la ofrenda de Abel. Y por eso él alcanzó mejor testimonio que su propio Caín, que lo llegó a matar de envidia. 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, etc. Entonces por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé. Verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe, verso 11, Sara concibió siendo estéril. Verso 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Verso 21, por la fe Jacob. Verso 22, por la fe José. Verso 23, por la fe Moisés. Verso 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab. Verso 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de, por la fe Gedeón, por la fe Barak, por la fe Sansón, por la fe Jefté, por la fe David, así por la fe Samuel y por la fe todos los profetas. ¿Quiere que le presente otra fórmula? No funciona otra fórmula. La fórmula que funciona es por la fe. Y por la fe Esteban, y por la fe Raúl, y por la fe Andrea, y por la fe María, y por la fe tú. Por la fe tú. Dice la escritura en el verso 33, mire lo que lograron por la fe. Todos. O sea, más, como dicen en mi tierra, más claro no canta un gallo, pues. Ya está claro cómo es. Verso 33. Que por fe, ¿por qué? Por fe, así es, por fe. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y estamos en medio de una situación muy
mundial en donde tenemos que caminar por fe, no haciendo caso a lo que vemos, sino a aquello que Dios ha prometido. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. 38. De los cuales el mundo no era digno. Y cuando tú ves la cantidad de personas que están acá, ninguno de ellos fue perfecto. No fue precisamente, como decimos, el santo de nuestra devoción, pero fueron agradables delante de Dios y alcanzaron buen testimonio porque a Dios le creyeron. Verso 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio y el mundo no era digno de ellos, mediante la fe no recibieron en aquel entonces lo prometido, para que una cosa se cumpla, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por la fe, por la fe, por la fe. Y ahora quiero terminar en este momento con algo que me impresionó. Si Dios pregunta, debemos responderle. Y en Mateo capítulo 6, verso 28, dice: ¿por qué os afanáis? ¿Por qué os afanáis? ¿Acaso tú no vales más que las aves y eres mejor que un lirio? ¿Por qué os afanáis? Y en este momento, cuando yo estaba leyendo esto, en mi casa, preparándolo, empecé a llorar, porque la pregunta se la hace a todos y me la ha hecho a mí. ¿Por qué te afanas? Porque me hace falta, porque hay un terror afuera, porque hay una peste, porque hay una pandemia, porque hay una enfermedad, porque hay un virus. Y cuando yo leo esto, la primera sensación que tuve fue no contestarle a Dios, o no tengo respuesta. Y el Espíritu Santo me dijo: quiero oír sus respuestas. Cuando te digo ¿por qué te afanas?, te lo estoy preguntando. Quiero saber qué es lo que te provoca. Yo pienso que es un buen momento para decirle a Dios: Señor, soy sincero contigo, estoy afanado, tengo miedo, tengo temor, tengo incertidumbre, estoy lleno de ansiedad. Dios no quiere esas personas que presumen no tenerlo. Él quiere gente sincera que le diga: sí, estoy muy afectado, Señor, por lo que está pasando. Estoy hasta confundido. Está bien, háblalo, decilo. Es tu Padre. Él no regaña, Él enseña. Él no te va a regañar: no deberías de estar afanado, no miras que cómo soy de bueno. No, pero lo puse así en letra grande. ¿Por qué os afanáis? Más adelante dice: no se afanen diciendo. No se afanen por el día de mañana,
Bástale a cada día su propio mal. Y por eso empecé diciendo en esta predicación: mañana será otro día. Mañana será otro día. Padre, gracias te doy por cada hogar conectado, por cada casa, por cada conexión, por cada persona. Estamos cargados, Señor. Te lo reconocemos, lo aceptamos. Pero también tú dijiste que le esté cargado y trabajado, que venga a ti, que tú lo harás descansar. Señor, la unción que estoy sintiendo aquí, fuertísima sobre mis hombros y espalda, que pudra todo yugo en este momento. Si tú estás en casa, extiende tu mano al dispositivo, a la televisión, donde quiera que estés, extiende tu mano. Hay una unción fluyendo en este momento hacia ti que va a podrir todo yugo, toda preocupación, todo afán, toda angustia, toda incertidumbre. En el nombre poderoso de Jesús ordeno que todo eso se largue ahora mismo de la vida de las personas que están conectadas acá. En el nombre de Jesús. Y que cada uno lleve este mensaje a otra persona que lo nota preocupado. En Cristo Jesús sean libres de esto. Y tú que quieres recibir a Jesús en tu corazón, repite conmigo en voz alta en tu casa, ahí con todos: Señor Jesús, yo te doy gracias por haber muerto por mí, por perdonar mis pecados, por lavarme con tu sangre. Te entrego mi vida, te abro mi corazón. Perdona mis pecados, dame la vida eterna. Yo creo que desde hoy soy una nueva persona y mi nombre fue escrito en los cielos.